política y es cierto que la política está metida en todo esto, pero ojo porque hablabas de que no era tan lineal la relación Mauricio Macri y Javier Milei. Ojo porque en estos vericuetos de la política pasan cosas que tienen que ver con la economía y que después marcan al país y marcan también a los gobiernos. Hoy en el Senado se aprobó una ley absolutamente fundamental para el futuro del gobierno, tanto económico como político, que es la nueva ley previsional, la reforma previsional. Ojo porque esto tiene efectos. Tiene efectos políticos si Milei lo veta, tiene efectos económicos muy visibles si Milei no lo veta. Estamos discutiendo por 3 empanadas. ¿Cuánto es la jubilación mínima hoy? Mira, no, son apenas más de 200.000 pesos. Cuando la canasta básica del jubilado creo que está en 900.000. Sí, pero la nueva, con esta ley la jubilación mínima llegaría, no es tanto lo que molesta el aumento del 7,2%, llegaría a 251.427 pesos, pero tendría una garantía de elevarlo por encima de los 317.000. Eso no es lo que le molesta al gobierno. Eso no es lo que le molesta al gobierno. Lo que le molesta al gobierno es que todos los marzos, según el texto que se aprobó, se revise y haya un ajuste, de alguna manera se indexe la jubilación de acuerdo con los si es según la inflación, si la inflación fue más alta, le ganó a los salarios, no habría problema porque la jubilación nueva se va a ajustar por inflación y ya se está ajustando por inflación. Ahora, si los salarios le ganan a la inflación, se parte la diferencia a la mitad y eso se incorpora a la jubilación y eso porque cae muy mal en el gobierno. 50% del aumento va a ser en virtud del índice de inflación y 50% del RIPTE, que es el índice que actualiza los salarios en la Argentina. Además es retroactivo el mes de abril, o marzo en realidad viene claro, ahí, que es cuando se hace el decreto. Con lo cual hay un retroactivo y hay hacia adelante un aumento que es el empalme de lo que perdieron en enero, inflación al 20%, jubilaciones creciendo al 12%. 8,2. Sí, ya lo que se habla no es de un veto total del presidente, sino de un veto parcial. De todos modos, algunos decían, bueno, pagar el costo político del veto parcial, particularmente objetando esto que decía Pablo, este artículo respecto de la variación salarial, sería un costo alto porque podrían conseguir los 2 tercios que ya consiguieron para ratificar la ley. Ahora, en el Senado, fíjate que fueron 61 los senadores que votaron en favor y el costo fiscal, según los legisladores que votaron de la oposición, es 0,4 del PBI. El gobierno dice, no, el costo fiscal es mucho mayor, es 1 punto del PIB. Sí, un poquito más del 1. Bueno, ahí está un poquito la discusión. Lo que nadie puede desconocer, es que hoy la jubilación mínima por encima de los 200.000 pesos, con una canasta de jubilados de 900.000, es intolerable, inaceptable. Ahí volvemos al punto inicial que marcamos aquí en alguna oportunidad. Que el equilibrio fiscal es innegociable está muy bien, que el superávit fiscal es muy saludable, no hay duda, y que ordenar la macro es imperioso, tampoco. Ahora, hay formas de hacerlo. Ejemplo, cuando vos aprobaste un blanqueo a tasa cero, para el que no te dice ni siquiera de dónde sacó, y pone $100.000 en la economía, vos estás beneficiando a un rico. Cuando vos le bajás impuestos de bienes personales por el patrimonio que pagan, y en particular, como querés recaudar rápido, si vos pagás 5 años adelante, además te baja la alícuota para los próximos 10 hasta el 2038, vos estás beneficiando al que tiene, no al que no tiene, ¿correcto? Bien. Claro. ¿Qué tiene esa mujer que está allí, pobrecita, sentada en un banco, jubilada, que aportó toda su vida, que no sea vivir hoy porque no sabe cuánto? El problema es lo que no tiene esa mujer. Te doy un dato más. Por ejemplo, el gobierno no tiene también dólares para blanquear esa mujer que está ahí sentada. Te doy un dato más, ¿no? Respecto de las decisiones del gobierno. El gobierno, por ejemplo, en materia de desregulaciones, decidió en este contexto desregular la garrafa. Y aumentó por ejemplo, entre un 20 y un 40%. Que es el modo de aprovisionamiento de gas de los sectores más humildes. Entonces, por supuesto que el tema jubilatorio no es patrimonio de este gobierno, ni es una novedad política, ni mucho menos, pero es una decisión política del gobierno. Ha sido una decisión cuando buscaron cómo cerrar las cuentas públicas, fueron por la planilla de Excel y decidieron que en materia de jubilaciones iban a hacer un ahorro fiscal importante allí. Garrafa social, que es muy importante porque hay 3 provincias, 4 que no tienen red troncal de gas, la van a tener si hay reversión del gasoducto del norte, que finalmente parece que en los próximos 3 meses va a ser concluido. Igual no, Misiones no va a tener gas. ¿Ahora va a tener gas Misiones? No, en los próximos Misiones, 2 años con suerte. Corrientes y Entre Ríos no sé si tiene en algún lugar, pero la Mesopotamia en general no tiene. Creo que la otra provincia es Formosa y se me está escapando alguna más. Bueno, pero en cualquiera de los casos digo, que la garrafa de 10 kilos pase de 7.000, 8.000 pesos a 10.000, 11.000, para alguien que utilice esa garrafa en pleno invierno para 10 días calefaccionarse y cocinar, o sea que tiene 3 o 4 garrafas por mes, en una familia
no deja de ser un tema, por supuesto, que impacta de lleno en los sectores más vulnerables. Es cierto que no se podía mantener el nivel de subsidio que se traía, hasta acá, no hay duda, de vuelta. El problema es con esa opción entre dificultades que significa la toma de decisión política, cuando vos beneficias a determinados sectores, a quién perjudicás y cómo matizás eso y equilibrás. Paulino, el punto más alto, los 100.000 millones de pesos que se estaban discutiendo respecto de los fondos reservados de la CIDE. Yo ahí tengo una mirada, compañeros, un poco distinta, si me permiten. En algún momento, desregular es horrible, genera mucho impacto, genera impacto sobre los sectores menos favorecidos, eso está claro, pero en algún momento tenés que empezar a desarmar toda esa gran maraña de regulaciones, porque si no, no crece, ninguna actividad crece de esa manera. Sí se puede hacer otra cosa, porque hay sectores que evidentemente van a quedar desprotegidos frente a los aumentos de precios. Se puede subsidiar directamente la demanda, es decir, yo no le pago al que llena la garrafa, sino que le doy algo de dinero al que no la puede comprar. De hecho, esa es otra manera de asignación hacerlo, universal por hijo, tarjeta alimentar, todo lo cual son asignaciones directas, beneficios directos, trazables, definitivamente importantes y que matizan y morigeran el impacto de la pobreza o la indigencia, lo dicen las estadísticas públicas. Y eso está bien, porque justamente esa es una decisión política. Cosa distinta era llevarle los camiones que en el medio perdían la mitad, con víveres, con colchones que nunca terminaban en destino, con compras que se hacían centralizadamente a sobrecostos. Con lo cual, digamos, ahí tiene el gobierno una... te diría una hoja de ruta por seguir construyendo favorable. Dice que lo está haciendo. También una cuestión que a veces se nos pasa por alto en la Argentina. Lo ideal sería que nada de esto fuese necesario, porque la economía genera los recursos y el nivel de actividad suficiente para que todos vivamos razonablemente bien, ¿no? Todos, desde el que más tiene hasta el que menos tienen de manera comparativa. Compartamos las placas rápido del tema jubilaciones, así nos metemos de lleno un poquito en el capítulo judicial y seguimos con la política. A esta hora están pasando cosas, las vamos a contar, pero estamos en tren de confirmar y chequear información de último momento. Esto es lo que pasa con jubilaciones, Paulino, esto es lo que se aprobó hoy en el Senado, con lo cual es ley, faltaría que el gobierno la reglamente o la vete esta norma, que es lo que dice Javier Milei que va a hacer. Originalmente dijo que le iba a vetar, ahora la versión que está circulando es que sería un veto parcial. Hay que ver qué tan problemático es esto para los legisladores. Si se aplica esta ley que se aprobó hoy, lo que ocurriría es que los jubilados tendrían un aumento inmediato en septiembre del 7,2% y además habría una garantía, con lo cual el haber mínimo llegaría a, atención, anoten, 317.704 pesos con la garantía. La jubilación sería ese número que vende ahí, de un poquito más de 251.000 pesos, pero con la garantía, porque se mezclan una determinada cantidad de canastas básicas. Esto no habría bono, no habría nada. Y con la canasta básica que supera los 900.000 pesos. Claro, ¿no? pero vos tomás una parte de la canasta básica, exactamente, y tenés una garantía. Y también quiero aclarar esto. Hay continuidad entre esta ley y lo que decidió el gobierno, porque el gobierno decidió que la jubilación se ajuste mensualmente por la inflación. Esto seguiría, pero con más fuerza, porque tendría fuerza de ley. Y finalmente, el gran punto de discordia, posiblemente lo que Milei va a vetar, si es que decide vetar algo, es esto. Los legisladores pusieron una fórmula de ajuste que cada marzo revisa cómo le fue a los jubilados. Si la inflación estuvo por encima de los salarios, no pasa nada. Pero si los salarios estuvieron por encima de la inflación, se hace una resta, se resta el salario de la inflación y la mitad de ese número en porcentaje se agrega a la jubilación. Sería una manera de indexar por encima la jubilación y es lo que no quiere el gobierno. Bueno, veremos en qué termina. A todo esto, vale la pena decir que además se votó el capítulo 10, que yo creo que es el que van a vetar, el artículo 10, donde se habla de los fondos adeudados a las provincias por parte de la Nación con una suma de más de 703.000 millones de pesos en un sistema que actualmente regía por decreto del presidente, que es objeción de todos. Mañana Milei va a la Bolsa de Comercio de Rosario. No se sabe si va a ir Luis Caputo, porque estaba confirmado, pero hoy hubo algunas versiones que decían que tal vez no iba. Va a ser un viaje muy expeditivo. Llega, habla, se vuelve. Apenas saludo protocolar con Puyaro, no hay encuentro a solas, gobernador de Santa Fe. Sí. Mientras que Victoria Villarroel va a estar viajando a Jujuy en conmemoración de un nuevo aniversario del éxodo jujeño. Fue invitado Milei, pero Milei dijo por problemas de agenda no. Va a estar con Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, radical.
Todo esto en el transcurso de las próximas horas. Después del infortunado episodio de hoy en el Senado, ¿no? Que parecía un tema de intercambio de risas, pero que la verdad no la dejó bien parada a la vicepresidente, ¿no? No. Con lo del jamoncito y Mayans. No, pues es que como lo tomó con tanta naturalidad. Sí, me pareció algo natural que pasó. Que estaba no sé si pasó. No, Sí, me pareció sé, que era yo creo joda. que ella lo podría haber dejado pasar a Mayans. Había tres opciones. O no decía nada y lo dejaba pasar, Cierto. o le decía a Mayans que tenía que ser más respetuoso de la investidura presidencial, o hacía lo que hizo, que fue subirle el precio a la frase. Es verdad lo que decís. Lo que pasa es que si le dice, sea respetuoso de la figura presidencial, pues si usted le dijo jamoncito. Bueno, pero yo soy la vicepresidenta, Claro. usted es simplemente el senador de la nación. Bueno, Qué bien. escuchémoslo, dale, tiene muchas A ganas ver. Juan Cruz de ponerlo, dale, ponelo que estaba en la apertura, pero vale la pena recuperarlo, dale. Por eso tuvieron que devaluar el 118%. No es por eso. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Caballo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta Gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, bueno, ¿Qué mal le hacemos a la vida cívica quedándonos en una anécdota en el día en el que el Congreso tiene una ley como la de reforma previsional que le modifica al gobierno, que le cambia mayoría, que la votan con 2/3 partes, con todos los senadores salvo los del oficialismo, más una mujer, la de Córdoba, dueña del Sheraton de Córdoba, no me sale Rivero creo, que finalmente vota con La Libertad Avanza un proyecto que finalmente pone una mayoría circunstancial inédita en mucho tiempo en la Argentina, desde la época de la Rúa, que no ocurría, contra un gobierno. O sea, mirá vos lo que nos quedamos. Pero bueno, esa es la Argentina. A ver, esa es la descripción perfecta de la Argentina. Bueno, ¿Por qué digo que es una anécdota? Porque yo creo que hubo sentido político. Si de Villarroel recogió el guante, creo que hubo sentido político, que aprovechó, dijo, bueno, si no me quieren, yo tendré mi lugar y haré estas cosas. Ahora, fíjate, Mayans es el que respalda al hijo. Infran. También, sí. Y Villarroel es la que dice que no tiene estatura moral. O sea, que entre ellos no hay posibilidad de ningún acuerdo a futuro. En el gobierno algunos sueñan con que decir Villarroel va a comandar al peronismo. En todo caso, comandará otra cosa si hay futuro ahí. Pero no va a ser con Mayans. Pero no puede haber futuro si entre ellos dos se pelean. Bueno, hablando de pelea, los que se pelearon por la red social fueron Toto Caputo con Leandro Santoro. Porque hace unas horas atrás, Caputo pone el equilibrio fiscal es innegociable. A eso le responde Leandro Santoro. La justicia social es innegociable. ¿Y qué te contesta Toto Caputo? Está filoso Caputo, ¿eh? Sí, como tu amistad con Alberto. Ajá. Claro, bueno. Pero no les contestó Hablando la de lo que justicia pasó en el social. Congreso, bueno. Mira, hoy dijo Adorni, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Pero- Juliana Di Tulio, no sé si lo tenemos, dijo, respondiéndole a Milei, porque como son degenerados fiscales, los senadores lo voy a vetar, dijo Milei. Muy bien. ¿Y qué dijo Juliana Di Tulio? Le dijo a Milei que es un degenerado social. No aporta nada, pero está en la misma línea. Sí, es un igual- degenerado social, hay que tener equilibrio social. El otro dice que tener equilibrio fiscal, no Lo se que puede ser tendría que degenerado ver el fiscal. gobierno- Igual con todo respeto, perdón, estoy un poco podrido hasta ahora. Las Exactamente. dos cosas son mentiras. Déjense de hinchar. Exactamente. O sea, bueno, no hay, en fin, No, que alguien igual se hinche para un mí la poquito mentira hasta más grande... porque no hay también- justicia social si no hay equilibrio social en el largo plazo. No existe, muchachos. Nos trajeron los peronistas. El ¿Querés kirchnerismo algo más injusto nos que lo que trajo- atravesamos hoy? Claro, efectivamente. Pero pará, nos Pablo. trajo a un nivel de inflación insoportable, un delirio. De O sea, pobreza. la Pará, gestión yo coincido- económica de Cristina para acá fue una catástrofe. Coincido con Pablo. La señora senadora Di Tulio tendría que recordar, primero, que Cristina vetó el 82% móvil. Segundo, tendría que recordar la innumerable cantidad de moratorias que el kirchnerismo promovió, desfinanciando y haciendo un descalabro total del sistema previsional argentino. Tendría que recordar también la senadora Di Tulio que los jubilados, en la nueva fórmula que propusieron ellos,
cuando asume Alberto Fernández, perdieron y mucho respecto de la situación que tenían los jubilados durante el gobierno de Mauricio Macri. Las toneladas tendrían que haberse La tonelada de piedra en el ¿no? Congreso, cuando querían hacer una nueva fórmula jubilatoria que justamente se atara a las jubilaciones con la inflación, y ellos fueron a tirar las toneladas de piedra del Congreso para decir que eso no iba a pasar. Entonces también hay que tener un poquito de altura moral, ¿no? Para hablar un debate un poquito por encima de estas cosas. Sí. ¿No podremos hablar de una cosa un poco más? No parece, porque son, la verdad es que en este punto son dos extremos. También quiero aclarar otra cosa. Tampoco se puede vivir con los jubilados muriéndose de hambre, un poco como están muriéndose de hambre ahora. Ha mejorado un poco la cosa de abril a esta parte, también hay que decirlo. La primera parte del año fue la más complicada para los jubilados, pero igual están muy atrasados, con lo cual déjese de hinchar con el equilibrio fiscal y con la justicia social, busquen un punto en el medio y que no se vayan al demonio las cuentas públicas y al mismo tiempo que un jubilado pueda pagar los medicamentos. No me parece tan complicado. Entre otras cosas, cuando el PAMI además ha recortado algunos descuentos que había en algunos medicamentos, en particular ibuprofeno y demás, hay un debate allí sobre si era necesario o no que tuviera un descuento del 40%, pero bueno, lo tenían. El gobierno tendría que empezar a ver los números. ¿A cuántos votos sacaron en el Senado hoy? 61. Poné la placa, que es lo claros esos números. 61 en Cámara de Senadores. Poné la placa porque ahí me va a permitir saber. Carmen Rivero, ahí está, me salió el apellido y el nombre, que es la legisladora de la provincia de Córdoba, del PRO, que votó con La Libertad Avanza. Entre los casilleros rojos está los 7 de La Libertad Avanza, uniforme, acá Paultroni votó con el bloque, y luego Carmen, ahí está, Carmen Álvarez Rivero. ¿Ven? Sí, sí. Después, todo el resto en contra. No estuvo Abad, que estaba volviendo de un viaje en Estados Unidos, García Larraburu, y tampoco Alejandra Vigo, que estaba en ese mismo viaje de la FURB, la Federación Universitaria del Río de la Plata. Estuvieron en California, volvieron hoy. Donde estuvo Mayra Mendoza, donde estuvo también Cornejo, donde estuvieron algunos gobernadores adicionales. O sea, 3 ausentes, 61 votos en contra, a favor, mejor dicho, de la nueva ley, y 8 votos en contra. Esa es la soledad de los Perdóname, y en Cámara de Diputados, el miércoles, ayer, 156 votos. El promedio ya desde la ley universitaria hasta acá es que ya tienen 140 y pico promedio los que se quieran juntar. En algunos temas. Cuando el PRO rompe el cerco del acuerdo lineal con la Libertad Avanza por caso de la ley base. 160 votos sacaron en diputados, como había 240 sobre 257, es el 68% de los miembros presentes. Se necesitan las 2/3 partes de los miembros presentes para ratificar una ley. Por eso, en senadores están, ni siquiera de los presentes, de los miembros totales, el 66. En diputados, si de los 15 ausentes, algunos también validan lo que votaron 160 ya, por más que haya veto, si insisten, debe el presidente promulgarlo. 2/3 también significa juicio político. Y ya con 140 que tengan, pueden empezar a activar una modificación de la ley de veto. Sí, eso sí. Sí, pero lo que pasa es que hablar de juicio político es poner en el Congreso o en estas mayorías circunstanciales una especie de espada de Damocles que los pone cerca de un espíritu destituyente. Yo creo que no, que son mayorías circunstanciales que, bueno, que tienen algunos temas que los aglutinan. Por ejemplo, en el bloque PRO, vos fíjate que los 31 creo que son que comanda Ritondo, tampoco hubo uniformidad, porque vos tenés ahí algunos bullrichistas que dijeron, bueno, nosotros no acatamos. Después tenés 40, de los cuales 40 son. Sí, 20 votaron, 20 votaron a favor de la nueva. Pero bajaron después de que se conformó el quórum. Tenés la abstención de Silvana Giudici, la abstención de Iglesias. Creo que fueron 9. Después hubo algunos ausentes. Algunos que responden a Patricia Bullrich, que no acompañaron el pedido de Macri. Que votaron directamente a favor, es cierto. Sí, habría que hacer el número finito. A ver, algunos no querían bajar, la discusión fue muy fuerte. Inclusive Santilli no quería bajar al recinto. Y una vez que se conformó el quórum, quería bajar. Santilli bajó el perfil igual, ¿no? Lo que digo es, ojo con tirarle todos los días de la cola a un león diferente. No, pero a ver, está bien, es buena la analogía. Cuando Agustín Romo decía, se volvió a juntar el frente de todos juntos, nosotros decíamos, cuidado, porque la idea del gobierno es retomar la agenda de la campaña, de decir todos juntos. Castas. El peronismo, más el PRO, más el radicalismo, todos ellos son la casta, nosotros somos la nueva política. El problema de eso, insisto,
es la discusión de ayer en el bloque de diputados de la Libertad Avanza del oficialismo, donde Martín Menem tuvo que llamar a seguridad, donde un diputado fue, hizo una denuncia, una diputada fue, hizo una denuncia contra un integrante del mismo bloque. Bueno, una diputada que, bueno, a la luz de los audios que se conocieron y de los videos que circularon, bueno, tenía un estado de excitación emocional. Quería que le pegaran un bife. Muy complicado, ¿no? Yo no sé, era un estado de excitación emocional que no era propia de una discusión parlamentaria en donde uno puede entender que muchas veces hay posiciones que se defienden con vehemencia. Pero acá, bueno, aparecía gente que o no tiene el temple necesario para sentarse en una banca, ¿no? Donde sí hay discusiones fuertes, por supuesto, y puede haberlas, y nadie convalida ninguna situación de violencia, por supuesto que no. Era una tercer candidata a concejal en un departamento del interior de la provincia de Mendoza, hasta que, por la ley del cupo, tenían la Libertad Avanza al conformar la lista propia de diputados que poner una mujer. El padre, referente político de vieja data, cercano al peronismo, peronista, generó el lobby para que Lourdes Arrieta desembarque en esa lista. Y fruto de eso es diputada nacional. Lo que quiero marcar es que efectivamente cuando el gobierno dice la casta son ellos, las actitudes que empieza a tomar un sector del propio oficialismo son bien de casta. Es defender fondos reservados de la CIDE. Es recortar a jubilados. La defensa pasa por poner a Ariel Lijo en la corte. Entonces, ahí es cuando... Y en el medio toda una pelea visceral, intestina, puertas adentro, que desgasta y que le corroe incluso el poder y la gestión política del propio gobierno, porque nadie está gestionando la política. Están mirando números, Excel, equilibrio fiscal, mercados, todo muy lindo. Ahora, sin política, eso también se describe. De hecho, pasó hoy. Subió el riesgo país, bajaron fuerte los bonos. La gente entiende en el mundo inversor que así como están las cosas, difícilmente los cambios puedan ser perdurables. Milei está reposteando varios posteos, vaya la redundancia. Uno de José Luis Espert, el otro de Sturzenegger, el otro de Bogiano. Todos que aparecen en esa foto, ahí vemos, dice... Preparando la defensa del superávit fiscal, dice Sturzenegger. En el caso de Bogiano, dice, querida casta, venía a tocarnos el superávit fiscal. Y en el caso de José Luis Espert, todo reposteado justamente por Milei, casta, venía a tocarme el superávit fiscal. En cualquiera de los casos, ¿hay política? No hay. Lo que pasa es que a mí me parece un error conceptual, porque la votación de los senadores hoy y antes de los diputados no es linealmente un modo de decirle al gobierno que se rompa el equilibrio fiscal. Lo que le están diciendo es redistribuya de una manera diferente los recursos para seguir teniendo equilibrio. Estamos todos de acuerdo, por lo menos una gran parte de aquellos que hoy votaron en favor de recomponer jubilaciones están de acuerdo ideológicamente, por historia era política. Una de las partes, perdóname, del equipo económico de Patricia Burri y de Juntos por el Cambio. Lo que quiero decir es que... era candidato de Juntos por el Cambio. Bueno, pero Ale, lo que yo quiero decir es que muchos de los que hoy votaron están de acuerdo con lo que está tuiteando en este momento el presidente de mantener el equilibrio fiscal. Solo le están diciendo redistribuya los recursos de otra manera. Apareció Milei, a ver. A ver. Uy, pará, Juan. No nos van a voltear el superávit fiscal. Viva la libertad, carajo. Bien. Okay. Bueno, los economistas que responden a Javier Milei, que trabajan en el Consejo Asesor, muchos de ellos por los que veo. Amplió la foto, digamos, que puso el resto. Es una foto ampliada donde él está casi en primera... Claro, ampliada sería reducida en términos nuestros. No vemos menos Espert, de los que veníamos viendo con Espert. Espert, Sturzenegger no están ahí, pero nada. Es la misma. En la misma foto. ¿Ustedes creen que los legisladores del PRO que votaron a favor del cambio jubilatorio no están de acuerdo con el equilibrio de las cuentas públicas? No, incluso algunos radicales. ¿Con mantener el superávit fiscal? Incluso algunos radicales piensan igual.
respecto al Senado, que yo creo que es el dato importante, todo esto pasa a ser parte del anecdotario. Hoy, Victoria Villarroel podría haber conducido la sesión, pero no la condujo. Y se ausentó al momento de la votación. Decisión. Mayans terminó el discurso. Nosotros no vimos cómo terminó el discurso. No. Porque nos quedamos en la anécdota, de vuelta. No, sí. ¿Cómo terminó el discurso? Gracias, compañera vicepresidenta. Hay una intención deliberada de Mayans, astuto en la política, de generar un ruido adicional en la discusión entre Villarroel y Guillermo Moreno lo dijo públicamente en más de una actividad. Correcto. Con lo cual el problema es, saquemos todo, separemos la paja del trigo, quedémonos con lo que políticamente y orgánicamente, así como en la economía, lo importante es lo macro, tener cierta estabilidad. En algún momento la micro se te ordena, tener cuentas claras, tener equilibrio fiscal, tener musculatura, solvencia para poder hacer frente a vencimientos, pagos, ser solvente. Es trascendente. En política, tener recursos, tener resortes, tener mayorías, tener cobijo, tener apoyo, es central para que las cosas sucedan. Hoy, la soledad de la libertad avanza en el Senado es un semáforo amarillo que no se apaga por más que sean Macri y Milei. Y no se por puede más revertir. que haya algún tipo de acuerdo, inclusive, de buena parte de la sociedad respecto al rumbo entablado por el presidente. Y no se puede revertir en una elección eso. No, en la elección del 2025, que es un poco también un leitmotiv del presidente, ¿no? Decir, bueno, no se preocupen si las cosas no salen ahora, el año que viene, después de la elección de medio término. ¿Pueden hacer una excelente elección? Por supuesto que sí. ¿Pueden ganar volumen político? Claro, también en ambas cámaras, pero aún así estarán lejos de tener mayorías propias sin acuerdos políticos, ¿no? El gobierno sí sale hacia adelante, va para adelante, porque a esta hora el título, camino a los diarios, diría algún viejo conductor, es el siguiente.